Bueno, muy buenos días, mis queridos amigos. Dentro de la serie de videos de los que consta este seminario, que son aproximadamente 120 videos, van a encontrar unos videos que son netamente de psicología. De pronto, el común de la gente no le da mucha importancia a eso y ahí es donde empezamos a tener problemas nosotros como traders. Para su información, la parte de psicología es casi, en mi concepto muy personal, un 60-70% del éxito en esta profesión. La parte de dimensionamiento de la posición y de cómo recoger los beneficios o cómo cerrar una posición prácticamente son el 30%. Ahí ya llevaríamos como un 90%. Y el 10% sería cómo abrir una posición, que es lo menos importante. Entonces, con mucho cariño yo les voy a pedir el favor de que tengan muy presente eso para cuando empecemos nosotros a escuchen estos videos de psicología, estén muy pendientes de ponerle toda la atención posible. Ahí les estoy mostrando mi sala de trading para que se animen y vamos a ver las claves para tener éxito en el trading. Entonces vamos a iniciar con la primera clave. Nunca piense en ganar, piense siempre en hacer las cosas bien. Eso es fundamental. Gabriel García Márquez, para quienes no lo conocen, porque estos videos se escuchan en todo el mundo, es un escritor colombiano que ganó el premio Nobel. Hoy está cumpliendo, estoy haciendo este video, está cumpliendo años, 86 años creo, y es muy famoso en mi país, en Colombia. Él escribió una novela que se conoce como Cien años de soledad, y cuando la escribió en condiciones paupérrimas, podríamos decir, de pobreza, según comentan, y en un pueblito muy pequeñito, con muchas dificultades, donde no había ni acueducto, nada de esas cosas que tenemos en nuestra civilización. Aún así, él pensó en hacer ese libro bien, nunca pensaba en cuánto iba a ganar por ese libro. Por eso el, el éxito estriba en hacer las cosas bien, no en hacer las cosas para ganar. Por ejemplo, Bill Gates, William Henry Gates, pensó en hacer las cosas bien y ya todos sabemos que es uno de los hombres más ricos del mundo. Fernando Botero es un escultor también de mi país, muy famoso por sus esculturas, y cada vez que él hace una escultura me ha llamado poderosamente la atención y escuchándolo a él se divierte y lo hace con todo el amor del mundo. Nunca habla de que voy a hacer esta escultura a ver cuánto me van a pagar por ella, ¿no? O cuánto voy a ganar. Entonces, la primera clave para que nosotros tengamos éxito en esta profesión como trader, y no solamente en esta profesión, en cualquier profesión, cualquier cosa que hagamos, vamos a tener que hacerla con amor, con pasión y pensando en hacer las cosas bien, nunca pensando cuánto vamos a recibir por esa labor que nosotros estemos desarrollando. Entonces esa es la primera clave que quería comentarles. Vamos a mirar una segunda clave. Ya esta sí es específicamente para empresa, para negocio. Funciona en la profesión como trader, pero funciona también a todos los niveles cuando nosotros vamos a montar una empresa. El miedo y la avaricia no nos sirven para tener éxito en el trading ni en ninguna labor que nosotros desempeñemos. La avaricia es el peor enemigo de tus inversiones. Normalmente nosotros cuando montamos una empresa o montamos un negocio, sea una lavandería, sea una panadería, sea una ferretería, como se llame, nunca debemos pensar en cuánto vamos a ganar. Siempre pensar en hacer bien un estudio de mercadeo para hacer luego la inversión. Pero la avaricia es uno de los factores por los cuales se nos convierte ese sentimiento en un enemigo para nosotros. Por ejemplo,
Si nosotros vamos a montar una lavandería, donde compramos equipos, aquí en mi país se conocen como lavadoras o equipos de lavado. Y entonces, si no hay un estudio de mercadeo juicioso, pues vamos a invertir de pronto en 100 lavadoras, cuando con 5 lavadoras o con 10 podríamos atender todo el mercado. Ahí empezamos nosotros a pensar en avaricia. Por ejemplo, si nosotros montamos un supermercado y nosotros pensamos que las bolsas de leche o las bolsas de pan se van a vender 20 bolsas de leche o de pan al día, y nosotros por la avaricia empezamos a surtir o a comprar y compramos 200 bolsas de leche, estamos pensando en avaricia y vamos a perder. Ese es uno del peor enemigo. Entonces nosotros no debemos temer perder ni emocionarnos al ganar. En el trading eso no funciona. Esto es lo más difícil de controlar, pero debe ser consciente que ambos hacen parte de la rutina de esta profesión. Cuando nosotros trabajamos como trader, siempre vamos a tener que cerrar operaciones negativas y cerrar operaciones positivas. Y no debe uno ni asustarse ni ponerse a llorar cuando las cierra negativas, ni sonar campanas al aire o al vuelo cuando gana. Eso no funciona. En otras palabras, yo recomiendo uno como trader, la emoción es cero. No emocionarse si gana y no asustarse si pierde, ni emocionarse negativamente. Entonces esa es la segunda clave que quería comentarles. Vamos a la tercera clave. Nunca invierta dinero que necesite. Este es específicamente para esta profesión como trader. Cuando nosotros vamos a trabajar en esta profesión, nosotros necesitamos estar lo más tranquilos posibles. Y si nosotros empezamos a operar y estamos pensando en la tarjeta de crédito, porque de ahí fue que surtimos o fondeamos la cuenta y nos va a llegar X cantidad para pagar mensualmente, pues vamos a sentarnos presionados y no vamos a tener la claridad mental y emocional que nosotros necesitamos. Eso es fundamental. En mi país es muy normal el taxi de servicio público, que los dueños de los taxis casi nunca los manejan, tienen empleados. Y el empleado que se sube en el taxi pues tiene que pagar una cuota para el propietario, y tiene que entregar el vehículo lavado todos los días, y tiene que pagar la gasolina que se consuma porque lo debe entregar full. ¿Qué sucede con ese taxista asalariado? Cuando se sienta e inicia su labor, pues se sienta presionado, porque primero tiene que empezar a trabajar y hacer lo del patrón, que llaman acá, o lo del propietario. Después tiene que hacer lo que tiene que pagar de gasolina, luego lo de lavado, y después ahí sí empieza a ganar lo de él. Entonces, cada vez que un taxista asalariado se sienta en su vehículo y empieza a trabajar, ya está debiendo 40, 50 dólares, que es el equivalente en pesos colombianos en la actualidad, para desarrollar esa labor. ¿Eso qué hace? Que el taxista siempre vaya tensionado haciendo su labor y contando cuánto lleva. Ya hice lo del patrón, ahora voy a hacer lo de la gasolina, ya hice lo de la gasolina, ahora voy a hacer lo del lavado. Y cuando termina eso dice, bueno, ya, descansé, ahora voy a hacer lo mío. Fíjate que dice, descansé, porque ya trabaja descansado. En esta profesión como trader uno no puede sacar un préstamo en un banco para invertirlo en plataforma. ¿Por qué? Porque la cuota del banco la va a tener encima, en su cabeza, apretándole la nuca, y no lo va a dejar no lo va a dejar pensar con claridad, y lo va a tener tensionado. Entonces, mis amigos, tened muy presentes estas tres claves, porque todas son una experiencia recogida de más de 18 años como trader. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, y nunca se les olvide que la parte de videos en cuanto a psicología llevan un alto porcentaje del éxito de nosotros como trader. Que Dios los bendiga.